Capítulo 1. ¿Es la bolsa una buena inversión a largo plazo? 1.1. ¿Qué son los índices bursátiles? ¿Cómo se calculan y qué suele obviarse al hablar de ellos? Para poder entender y asimilar correctamente el resto del libro, es imprescindible entender qué son los índices bursátiles y cómo se calculan, por lo que empezaremos viendo este tema con detalle. Un índice bursátil es una medida de los valores empresas que componen dicho índice. Son muy útiles para ver rápidamente cómo ha evolucionado el conjunto del mercado en un determinado periodo de tiempo. Y por eso, hace ya muchas décadas que empezaron a calcularse y publicarse multitud de índices bursátiles sobre bolsas de todo el mundo. La bolsa podría existir sin índices bursátiles de ningún tipo, y de hecho así era al principio, pero si no existieran los índices bursátiles y quisiéramos ver qué hizo la bolsa francesa, por ejemplo, el año pasado, tendríamos que ver la evolución de las 30, 40 o 50 empresas más importantes de Francia e intentar estimar el comportamiento medio que tuvieron todas esas empresas. Esto, evidentemente, sería muy complicado y nos llevaría mucho tiempo. Probablemente la mayoría de los inversores no tendrían ni tiempo ni conocimientos para hacerlo, y no llegarían a saber qué hizo la bolsa francesa el año pasado. Por suerte, o más bien porque alguien se encarga de calcularlo y mantenerlo actualizado constantemente, tenemos el índice CAC 40, que incluye las 40 empresas más importantes de Francia. Y de un solo vistazo podemos ver qué hizo el conjunto de la bolsa francesa en el periodo de tiempo que deseemos consultar. 10 años, 3 meses, 4 días. Al definir qué es el índice CAC 40 he utilizado la expresión empresas más importantes de Francia, y esto requiere una explicación adicional porque ¿qué se entiende por más importantes? Cada índice establece sus propias normas para decidir qué empresas se incluyen en el cálculo del índice. Y no todos los índices tienen las mismas normas. En general, suelen incluirse en los índices las empresas más grandes y o más líquidas de un país, un continente, etc. Por grandes se entienden las que tienen mayor capitalización bursátil, las que mayor valor tienen a los precios de mercado actuales, y por líquidas se entienden a aquellas empresas cuyas acciones se compran y venden en mayores cantidades habitualmente. Las más grandes suelen coincidir con las más líquidas, pero no siempre es así. Puede haber empresas grandes que tengan muchos accionistas estables que raramente vendan sus acciones, y debido a ello pueden tener una liquidez inferior a la de otras empresas algo más pequeñas. Un ejemplo de este tipo de empresas en la bolsa española es Zardoya Otis. Zardoya Otis tiene, históricamente, una gran cantidad de accionistas minoritarios que están muy contentos con la marcha de la empresa desde hace décadas. Estos accionistas son de los que compran y no venden pase lo que pase. Y por eso la liquidez de Zardoya Otis es inferior a la de otras empresas más pequeñas. Aunque Zardoya Otis ha formado parte del IBEX 35 en determinados periodos de tiempo, es habitual que no esté incluida entre las empresas que forman el IBEX 35 por su relativamente baja liquidez, mientras que otras empresas más pequeñas, pero más líquidas, sí están incluidas en el IBEX 35. Es muy importante tener claro que los índices no entran a valorar las perspectivas de futuro de la empresa,
ni su calidad como inversiones. Si en un determinado momento una empresa con malos datos fundamentales alcanza un tamaño y una liquidez lo suficientemente grandes, será incluida en los principales índices, a pesar de que los resultados de su negocio no estén entre los mejores. Es lo que sucedió, por ejemplo, durante la burbuja de Internet entre 1999 y el 2000, con empresas como Terra, Sogecable y muchas otras. En España y en muchos otros países del mundo. Más adelante veremos con más detalle cómo afectan este tipo de burbujas a los inversores de largo plazo, pero ahora seguiremos viendo cómo funcionan los índices y qué son. En la práctica, las mejores empresas para la inversión a largo plazo suelen estar en los principales índices bursátiles: el IBEX 35, el Eurostoxx 50, el CAC 40, el DAX, el Dow Jones, etc. Esto es debido a que si una empresa gana dinero de forma consistente y creciente a lo largo del tiempo, que es lo que distingue a las empresas que dan buenos resultados a los inversores en plazos largos de tiempo, esos beneficios cada vez mayores harán que la empresa tenga cada vez un valor mayor. Y ese mayor valor se reflejará, antes o después, en el precio que los inversores pagan por sus acciones. Y por eso, de forma natural, este tipo de empresas suelen acabar entre las más grandes de su país y, por tanto, incluidas en los principales índices bursátiles. Pero no siempre es así, y por eso es importante tener muy claro que no todas las empresas que componen los principales índices bursátiles son buenas inversiones a largo plazo. El ejemplo que acabo de citar de la burbuja de Internet es uno de los más claros. Los excesos de los inversores, más bien traders, operadores, especuladores, etc., que inversores propiamente dichos, como veremos más adelante a lo largo del libro, típicos de todas las burbujas, hicieron que empresas que nunca habían ganado dinero ni tenían planes para llegar a ganarlo en un futuro más o menos cercano, pasasen a estar entre las más grandes del mundo. Pero no es el único caso. A veces las modas, que la bolsa también tiene modas, igual que la ropa, las costumbres de la gente, hacen que empresas no demasiado buenas desde el punto de vista de su negocio estén sobrevaloradas y pasen a estar, aunque sea temporalmente, entre las más grandes y por ello sean incluidas en los principales índices bursátiles. Por cierto, en el caso de la ropa, aparatos tecnológicos y similares, ir siempre a la última moda suele tener un coste apreciable. En el caso de la bolsa, comprar la última moda suele suponer pérdidas importantes, como veremos en próximos capítulos. 2. No todas las empresas que son buenas inversiones a largo plazo están en los principales índices bursátiles. Hay empresas muy buenas y muy sólidas que se dedican a negocios que tienen un tamaño relativamente pequeño. Por muy bien que les vaya a esas empresas, no es probable que lleguen a estar entre las más grandes, o al menos pueden tardar muchos años en conseguirlo, porque el mercado en el que operan es relativamente pequeño en comparación con otros sectores de la economía. Eso no significa necesariamente que no tengan posibilidades de crecer, o que su crecimiento esperado sea bajo. Es posible incluso que su crecimiento sea muy superior a la media del mercado y que sean una gran inversión a largo plazo, pero que aún así su tamaño no sea demasiado elevado en comparación con la medida del mercado en el que coticen.
Por tanto, es posible que haya pequeñas empresas que estén entre las mejores inversiones a largo plazo durante muchos años, y aún así, que por el tamaño global de su negocio no lleguen a estar entre las empresas más grandes de su país. Los índices más conocidos son los llamados índices amplios. También se utilizan otras expresiones similares como índices generales, índices de mercado, y representan el conjunto de un mercado. Suele ser un país, un continente, una zona geográfica como el Sudán, como el sudeste asiático u Oriente Medio. Por ejemplo, el IBEX 35 representa el conjunto de la bolsa española. El CAC 40 representa el conjunto de la bolsa francesa. El DAX representa el conjunto de la bolsa alemana. El Eurostoxx 50 representa el conjunto de las bolsas de los países que pertenecen al euro, etc. El índice que mejor representa el conjunto del mercado estadounidense es el S&P 500, aunque probablemente sea más conocido el Dow Jones, cuyo nombre completo es Dow Jones de Industrials, que está formado por las 30 empresas industriales más grandes cotizadas en la bolsa de Nueva York. Hay muchos otros índices de la familia Dow Jones en la bolsa de Nueva York que representan distintos sectores, como el Dow Jones del transporte, el Dow Jones de bancos. El conocido como Nasdaq es el Nasdaq 100 e incluye las 100 empresas más grandes de este mercado. El Nasdaq suele conocerse como el mercado tecnológico, porque muchas de las empresas que cotizan en el Nasdaq pertenecen al sector de la tecnología. Pero no todas las empresas que cotizan en el Nasdaq son tecnológicas. Existen otros índices de este mismo mercado, como el Nasdaq 500, que en lugar de las 100 mayores valores incluye los 500 mayores valores. Además de los índices que representa el conjunto de una bolsa concreta, los más conocidos y que acabamos de ver, el IBEX 35, CAC 40, S&P 500, existen otros tipos de índices que representan una gran variedad de cosas como un sector concreto, una zona geográfica, un tipo de empresas. Por ejemplo, hay índices que representan al sector bancario europeo, el sector tecnológico de los Estados Unidos o del sudeste asiático, al conjunto de pequeñas empresas españolas, alemanas o europeas en general, al conjunto de bolsas de Sudamérica o de Oriente Medio. Quédese con la idea de que además de los índices más conocidos y cuya cotización puede ver destacada en las webs financieras, existen muchos otros índices de menor importancia y que representan una gran variedad de conjuntos de empresas, elegidas siguiendo multitud de criterios diferentes. Constantemente se crean nuevos índices que representan nuevos conjuntos de empresas, seleccionadas siguiendo multitud de criterios. Una empresa puede estar incluida en muchos índices a la vez, y de hecho es algo habitual. Por ejemplo, el Banco Santander puede estar a la vez en el IBEX 35, el Eurostoxx 50, el índice español de bancos, el índice europeo de bancos, el índice mundial de bancos, etc. Ahora vamos a ver cómo se calcula cualquiera de estos índices. Hemos dicho que un índice es una media de los valores que lo componen. Hay dos formas principales de calcular esta media, teniendo en cuenta la capitalización bursátil de cada valor o sin tener en cuenta dicha capitalización bursátil. La capitalización bursátil de una empresa en un momento dado se obtiene simplemente
multiplicando el número de acciones que componen el capital social de dicha empresa por la cotización de la empresa en ese instante. Supongamos un índice compuesto solamente por 3 valores: Telefónica, ACS y Acerinox. Telefónica cotiza a 20 euros y su capital social está compuesto por 100 acciones. ACS cotiza a 40 euros y su capital social está compuesto por 30 acciones. Acerinox cotiza a 10 euros y su capital social está compuesto por 15 acciones. El cálculo inicial del índice, en el momento de crearlo y empezar a publicarlo el primer día, se haría de las siguientes formas. Dependiendo de cuál de los dos sistemas que acabamos de mencionar se utilice. Teniendo en cuenta la capitalización bursátil de cada valor, este tipo de índice se llama ponderados. En primer lugar, se calcularía la capitalización bursátil de cada valor. Telefónica, 2.000 euros, 20%. ACS, 1.200 euros, 40 por 30. Acerinox, 150 euros, 10 por 15. La suma de la capitalización de las tres empresas sería 3.350 euros. Este valor de 3.350 euros podría dejarse como valor inicial del índice y a partir de ahí ir calculando sus diferencias diarias. El problema es que en la práctica sería complicado seguir su evolución, porque en este ejemplo he utilizado cifras muy bajas, pero en la realidad esas cifras serían de varios cientos de miles de millones de euros. La suma de la capitalización bursátil de todas las empresas del IBEX 35, por ejemplo, y por tanto sería muy complicado seguir su evolución de una forma ágil y sencilla. Por eso, lo más habitual es establecer un valor de 100 como valor inicial de un índice el primer día que se publica. Eso se hace a través del llamado divisor del índice. El divisor de un índice es aquella cifra que da como resultado un valor de 100. Al dividir la suma de la capitalización del índice entre dicho divisor, por ejemplo, en nuestro caso el divisor del índice sería 33,5 para que el índice que hemos creado empezase a cotizar el primer día con un valor de 100, el divisor de un índice es simplemente eso, aquel número que nos da como resultado la cifra redonda que hayamos elegido como cotización inicial del índice. Un índice podría empezar a cotizar el primer día con una cifra como 445.765,67 y todo funcionaría igual. Pero, por claridad y sencillez, se suele elegir una cifra redonda y relativamente baja, de algunas centenas o miles. Por tanto, nuestro índice aparecería en los medios de comunicación el primer día con un valor de 100, gracias al divisor del índice que hemos elegido, 33,5 en este caso. A partir de ese momento, el índice subiría o bajaría en función de cómo se mueven las cotizaciones de las tres acciones que lo componen. Supongamos que al día siguiente Telefónica cierra 21 euros. Sube 1 euro. ACS cierra 37, baja 3. Y Acerinox cierra a 11 euros, sube 1. El cálculo del índice del segundo día sería de la misma forma. Suma de la capitalización bursátil de todas las empresas que componen el índice. Divisor del índice. El divisor no varía 33,5 y la nueva suma de todas las capitalizaciones sería 21 por 100 más 37 por 30 más 11 por 15 igual a 3.375. Por tanto,
el valor del índice el segundo día sería de 100,75, con lo que el índice habría subido un 0,75%, ya que habría pasado de 100 a 100,75. De esta forma, se sigue calculando el valor de este índice en los días y años sucesivos, para establecer su evolución respecto al día anterior. En realidad, los índices se recalculan constantemente mientras la sesión de bolsa está abierta. Cada vez que una sola de las empresas que los componen varía su cotización, por lo que es normal que en un segundo un índice cambie de valor varias veces. Pero en este ejemplo vamos a calcular el índice solamente al final de cada sesión, para facilitar la explicación y entender mejor el funcionamiento. 2. Sin tener en cuenta la capitalización bursátil de cada valor. Estos índices se llaman no ponderados. El procedimiento es muy similar. La única diferencia es que en los cálculos no se utiliza la capitalización bursátil de cada valor. Primero, se sumaría el valor de las tres acciones, que en este caso sería 70, 20 de Telefónica más 40 de ACS más las 10 de Acerinox. Después, se hallaría el divisor para que el primer día tuviese un valor de 100. En este caso, el divisor sería 0,70. Con las mismas variaciones de las acciones que hemos utilizado en el ejemplo anterior, el segundo día el número valor del índice sería 98,57. En este caso el índice habría caído un 1,43% al pasar de 100 a 98,57. Vemos que la forma utilizada para calcular el índice es muy importante, ya que exactamente con las mismas cotizaciones en el primer caso la bolsa sube un 0,75 y en el segundo caso la bolsa baja un 1,43. La realidad es la misma. Las cotizaciones de las tres acciones se han movido exactamente lo mismo en los dos casos, pero según el método que hayamos elegido para presentar esa realidad, los inversores en un caso verán que la bolsa ha subido y en el otro caso verán que la bolsa ha bajado. Esto significa, por ejemplo, que hay veces en las que todo el mundo ve que la bolsa está subiendo, pero la mayoría de las empresas están bajando, y al revés. Curiosidades a un lado, en un primer ejemplo de que en la bolsa es muy importante tener la cabeza fría y analizar las cosas con calma, la mayoría de los inversores actúan movidos por las emociones, avaricia y miedo fundamentalmente, y los que tienen un mayor control de sus emociones son los que mejores resultados acaban obteniendo. El primer método, el que tiene en cuenta la capitalización de cada empresa, es el más utilizado. El IBEX 35 y el Eurostoxx 50, por ejemplo, se calculan así. El segundo método es el utilizado en el Dow Jones, por ejemplo. Cada uno de estos dos métodos tiene sus ventajas y sus desventajas. En mi opinión, es mejor el que tiene en cuenta la capitalización bursátil, ya que lo considero más representativo. La principal crítica que se le hace es que en ocasiones el índice sube, pero realmente solo están subiendo unas pocas empresas. Suelen ser las más grandes y con mayor peso en el índice, mientras que la mayoría de las empresas, las más pequeñas y con menos peso, están bajando. Esto es cierto, pero creo que con el otro método es más fácil manipular el índice en una dirección u otra, ya que con relativamente poco dinero se podría mover la cotización de las empresas pequeñas y ejercer una gran influencia en los movimientos del índice. En nuestro caso, vemos que en el segundo ejemplo,
podemos manipular más fácilmente lo que haga la bolsa, con solo dedicarnos a ejercer influencia en la empresa más pequeña, Acerinox, que en el primer ejemplo, donde sí tenemos en cuenta el tamaño de cada empresa. El Dow Jones no tiene empresas tan pequeñas como el IBEX 35, por ejemplo, por lo que este problema no le afecta tanto como podría afectarle al IBEX 35 o a otros índices. Para evitar las distorsiones en los índices todo lo posible, la mayoría de los índices ponderados corrigen el peso de las empresas que tengan un free float inferior al normal, mediante reglas específicas que decide cada índice en concreto. El free float de un valor es el porcentaje de su capital social que cotiza libremente en el mercado. El free float se obtiene restando al 100% el capital social total de la empresa. Las acciones en posesión de aquellos accionistas que no tienen intención de vender sus acciones. Lógicamente el free float no es algo que se pueda calcular exactamente, porque para hacerlo habría que saber qué piensan hacer con sus acciones, todos y cada uno de los accionistas de las empresas en cada momento. Hay muchos pequeños accionistas que invierten a largo plazo, como usted, y mantienen en sus carteras de valores acciones que no tienen ninguna intención de vender. Estas acciones de estos pequeños accionistas pueden sumar una cifra importante y teóricamente también habría que restarlas para calcular el free float, pero es imposible saber las intenciones de cada pequeño accionista y llevar un seguimiento de las mismas. Por ello, para calcular el free float solo tienen en cuenta las acciones de aquellos grandes accionistas que hagan pública su intención de no vender y mantenerse como accionistas estables de la empresa. Supongamos que Amancio Ortega tiene un 55% del capital social de Inditex. El BBVA tiene otro 5% y un fondo de inversión asiático tiene otro 7%. Amancio Ortega y el BBVA manifiestan su intención de no vender las acciones de Inditex que poseen y mantenerse como accionistas estables de la empresa. El fondo de inversión asiático ha ido acumulando su 7% en los últimos meses, pero no tiene intención de ser accionista de Inditex de forma indefinida, sino que cuando crea que las acciones están sobrevaloradas irá vendiendo, de forma total o parcial, según decidan en su momento los gestores de dicho fondo de inversión. En este caso el free float de Inditex sería del 40%. 100% menos el 55% de Amancio Ortega y menos el 5% de BBVA, el 40%. El 7% del fondo de inversión asiático no se tendría en cuenta al calcular el free float, porque sus acciones pueden ser vendidas en cualquier momento. Cuando algún valor tiene un free float demasiado bajo, es posible que su peso en el índice sea corregido a la baja para evitar movimientos artificiales en su cotización. Hay muchos fondos de inversión y ETFs que replican en los índices bursátiles. Y cuando un valor tiene una capitalización bursátil muy elevada, pero pocas acciones libres en el mercado, se producen subidas artificiales. Al haber muchos compradores potenciales para pocas acciones disponibles a la venta. Esta fue una de las razones de la subida de Terra durante la burbuja de Internet en los años del 99 al 2000. Por ejemplo, la mayor parte del capital de Terra era propiedad de Telefónica. Al entrar Terra en el IBEX 35 se produjo un efecto bola de nieve en el que la entrada de Terra provocó las compras de multitudes de fondos de inversión
indexados al IBEX 35 y que, por tanto, estaban obligados a que sus carteras fueran una réplica lo más exacta posible de la composición del IBEX 35. Esta avalancha de compras provocó fuertes subidas en la cotización de Terra. Estas fuertes subidas de la cotización de Terra, a su vez, hicieron aumentar aún más su peso en el IBEX 35, obligando de nuevo a los gestores de los fondos de inversión ligados al IBEX 35 a comprar cada vez más acciones de Terra, a medida que ésta subía de precio, aumentando nuevamente su capitalización bursátil y su ponderación en el IBEX 35, y forzando nuevas compras de los fondos de inversión ligados al IBEX 35. El problema es que se creó un gran desequilibrio entre el peso de Terra en el IBEX 35 y las acciones realmente disponibles de Terra en el mercado, ya que la mayoría de los fondos de inversión que existían en ese momento en España estaban ligados al IBEX 35, pero había relativamente pocas acciones de Terra disponibles para ser compradas, porque la mayoría de las acciones de Terra eran propiedad de Telefónica. Algo así como el juego de la silla, en el que siempre hay una silla menos que jugadores participan en el juego. De forma que todos tienen que correr para no ser el único que se quede sin silla. Lo que pasa es que en el caso de Terra no había una silla de menos, sino muchas sillas, que serían las acciones de menos. Y los jugadores, gestores de fondos, tuvieron que correr, subir los precios de una forma totalmente disparatada. Digo tuvieron porque así les obligaban las normas de sus fondos de inversión, lo cual, como veremos más adelante con detalle, es una de las muchas razones para elegir la compra directa de acciones sobre la inversión en fondos de inversión. Precisamente a raíz de este caso de Terra es cuando se empezó a corregir el peso de cada empresa en el IBEX 35, según su free float. Si cuando Terra salió a bolsa el IBEX 35 ya hubiese estado siendo calculado corrigiendo a cada empresa por su free float, es imposible saber qué habría pasado con la cotización de Terra. Pero en mi opinión, su máximo se habría quedado muy lejos de los 157 euros que llegó a marcar el 14 de abril, el 14 de febrero del 2000. Justo antes del estallido de la burbuja de Internet, que la llevó a caer por debajo de 3 euros en 2005, antes de ser opada por Telefónica a 5,25 euros por acción. Para evitar este tipo de situaciones, en la actualidad se aplica un factor de corrección a las empresas que tengan un free float inferior a ciertos umbrales que establece cada índice y que pueden ir variando con el tiempo, para ir efectuando las correcciones que se estimen necesarias, de forma que los índices reflejen de la mejor forma posible la evolución de las empresas que lo componen. Por ejemplo, si la empresa X tiene un factor de corrección del 30% y una capitalización bursátil de 20.000 millones de euros, a la hora de calcular el valor del índice se haría con una capitalización estimada de 6.000 millones de euros, el 30% de 20.000 millones. Es lo que se hizo, por ejemplo, cuando la eléctrica Enel alcanzó el 92% del capital social de la eléctrica española Endesa. Como ya hemos visto, las normas concretas para corregir el peso de las empresas con un free float bajo depende de cada índice bursátil y pueden ir cambiando con el tiempo. Lo importante es saber que existen estas correcciones en el cálculo de los índices bursátiles para evitar, dentro de lo posible, distorsiones por razones técnicas como la que se produjo en Terra en su momento. Para evitar que las
ampliaciones de capital, split, contra splits, etc. Más adelante veremos en qué consiste todas estas operaciones. Supusieran cambios muy bruscos en los valores del índice, distorsionándolo por completo y mostrando una imagen falseada de la evolución real de las empresas. Cada vez que una empresa realiza una operación de este tipo se modifica el divisor del índice, de forma que el índice no se vea afectado por estas operaciones. No es importante para el inversor medio conocer los complicados cálculos matemáticos exactos que se realizan en estos casos. Simplemente hay que saber que todas estas operaciones no distorsionan ni afectan a la evolución normal de los índices bursátiles. No es muy importante en cuanto a la calidad de la empresa, su negocio y su rentabilidad esperada a largo plazo, que una empresa tenga más o menos free float, a no ser que sea extremadamente bajo, hasta el punto de que haya pocas acciones en circulación real y sea complicado vender o comprar acciones de la empresa. Hay una característica muy importante de los índices bursátiles y que no suele comentarse habitualmente, y es que la gran mayoría de ellos no tienen en cuenta los dividendos que reparten las empresas que componen dichos índices. Por ejemplo, los índices bursátiles más conocidos, el IBEX 35, índice general de la Bolsa de Madrid, el S&P 500, el Dow Jones, el Eurostock 50, el CAC 40, el DAX, no incluyen los dividendos repartidos por las empresas que lo componen. Esto quiere decir que cuando, basándose en un índice concreto, un medio de comunicación publica que la bolsa ha subido o ha bajado un X% en un periodo de tiempo determinado, en ese cálculo no está incluyendo los dividendos repartidos por las empresas que componen ese índice durante todo ese periodo. Si se incluyeran esos dividendos, ¿qué es lo que debe hacerse? Porque todos esos dividendos han sido cobrados realmente por los accionistas de todas esas empresas, la rentabilidad mostrada sería muy superior y además sería real. Porque si no incluimos todos esos dividendos, la rentabilidad mostrada será bastante inferior a la que realmente han obtenido los inversores. Es decir, si usted ve que el índice de cierta bolsa ha subido un 30% en determinado periodo de tiempo, la rentabilidad media que han obtenido los inversores no es del 30%, sino del 30% más todos los dividendos que hayan pagado las empresas que componen estos índices durante todo ese periodo de tiempo. Los artículos y estudios que critican la inversión en bolsa a largo plazo suelen servirse precisamente de esto. Muestran la evolución de algún índice muy conocido a lo largo de X años. Muchas veces, además, son años estratégicamente elegidos, como los posteriores a una burbuja bursátil. Pero no dicen que estos datos que están mostrando no incluyen los dividendos que han cobrado los inversores durante el periodo de tiempo sobre el que se realiza el estudio, dando una imagen falseada de la rentabilidad que realmente han conseguido los inversores en bolsa en ese periodo de tiempo, que ha sido bastante más alta que la que muestran los índices que no incluyen los dividendos. Sin embargo, es posible incluir esos dividendos en el cálculo de los índices. Los llamados índices totales son los hermanos de los índices habituales que sí tienen en cuenta esos dividendos. Estos índices totales también reciben otros nombres como Total Return, TR, etc. En la bolsa española está el caso de IGBM y su hermano el ITGBM, que lo explicaremos en el siguiente vídeo.